Rápidamente reviso la idea nomás. Voy a hablar del núcleo de una transformación lineal. Estoy dando un ejemplo de una aplicación de R3 en R4 y estoy hablando de que estuviera trabajando en una base de R3 y por supuesto en una base de R4 también, pero estoy hablando de R3 por el momento, el espacio de salida, y que cada vector se expresará en esa base. Se expresará esto también en forma de componentes y se advierte en qué base es para no escribir todas estas combinaciones. Pero que una vez se expresa en componentes en una base, se podría hacer la suma sin necesidad de regresarse hacia acá, sino hacerla como si fueran componentes en base usual. Y advertir que es en base B para que luego la respuesta la pase a la base para poder calcular al final. F va de R3 en R4 o de un subespacio U a un subespacio B, no importa. Ahora, el núcleo de F, se supone que F es una aplicación lineal porque se refiere a aplicaciones lineales, es el conjunto de los vectores en R3 tales que la imagen es el 0 de R4, ¿no? Porque la imagen está en R4. O sea, todos, aquí está R3, ese es R3, pero resulta que cuando esto llega hacia R4, cuando esto llega casi a R4, por decir así, lo puede haber hecho hacia R4, la aplicación no necesita ser sobre, sino a una parte, y esto se llama F de R3, la imagen. Estos no vienen de nadie, quedan como perdidos allí. Pero el núcleo no es la imagen. Esto sería la imagen de F. Pero el núcleo es los que van de R3, aquellos de R3, que no sé dónde están, que se transformen en R4 al solo el 0. Es decir, no están juntos, pero yo lo voy a asumir que están juntos como dibujo, ¿no? Y todos estos se reducen acá. Solamente son vectores de acá, un conjunto de vectores que se va hacia el 0. Pero se prueba que el núcleo, se sabe que el núcleo de F, y se prueba, es un subespacio. Y eso lo hace muy interesante y muy importante, porque es el estudio del espacio vectorial y sus subespacios. El núcleo de F es un subespacio, es decir, que él de por sí es un espacio vectorial, porque si tomo un elemento, si tengo un U en el núcleo de F y un B en el núcleo de F, quiere decir que F de U me da 0 y F de B me da 0, siendo estos vectores. Entonces, F de U más B, por la linealidad me da F de U más F de B, y por definición está en el núcleo 0 más 0, y me da 0. Entonces, U más B, si U pertenece al núcleo y B pertenece al núcleo, con esa demostración he probado que U más B pertenece al núcleo. Entonces, los elementos del núcleo al operar entre sí quedan en el núcleo, candidato a su espacio. Y cuando tengo un lambda en el cuerpo, que llaman ellos, que puede ser los complejos, los reales u otra cosa, cuando tengo F de lambda B con B en el núcleo de F, por linealidad del lambda F de B, como B está en el núcleo, eso me da lambda por 0. Y eso me da 0. Quiere decir que este señor también pertenece al núcleo de F, ¿no? Entonces, si B pertenece al núcleo de F, entonces lambda B pertenece al núcleo de F, porque él también se va hacia el 0 para todo B. Es decir, que el núcleo tiene la calidad de su espacio, puesto que ya es cerrado bajo la suma y la multiplicación, y las leyes de su espacio las hereda del espacio grande. Y una cosa muy importante es que el núcleo tiene que tener al 0, y eso es evidente porque F de 0 siempre da 0. El 0 siempre pertenece al núcleo de una
transformación, es decir, que el elemento neutro lo tiene. Y si tengo U en núcleo de F, entonces F de U me da 0 en el espacio de llegada, pero cuando hago menos U y le aplico F, me da por linealidad menos F de U, me da menos 0 y me da 0. Es decir, que si U pertenece al núcleo de F, entonces menos U pertenece al núcleo de F. Un montón de características que hacen que el núcleo de F es un subespacio, siempre. ¿Pero qué es el núcleo de F? Son los que van hacia el 0. Pero aquí entonces empiezan a presentarse cosas a nivel pictórico que uno se puede imaginar. Por ejemplo, si este señor es R3 y tengo aquí R4 y resulta que el núcleo de acá, que es un subespacio, este es F, la aplicación lineal, resulta que el núcleo de F tiene dimensión, supongamos, 2. Entonces aquí tiene que haber dos independientes por lo menos, que es su base, una base, ¿no? Pero este de acá tiene dimensión 3. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo conseguir un B sub 3 aquí afuera, independiente también, porque este es de dimensión 3. Entonces, ¿qué sucede? Que la imagen, aquí está F de R3, estoy asumiendo que el núcleo de F es de dimensión 2. O sea que estos dos vectores B1 y B2 se transforman en el vector 0 en la imagen de R3. Pero como R3 es de dimensión 3, digo que puedo hallar otro vector fuera del núcleo para conformar una base de R3. Todo R3 sería generado por estos tres vectores. Por lo tanto, si estos tres vectores generan a R3, sus imágenes f de B sub 1, f de B sub 2 y f de B sub 3 generan a f de R3. Pero ¿qué sucede? Que f de B sub 1, como está en el núcleo, me da 0, y f de B sub 2 también me da 0, porque B sub 1 y B sub 2 pertenecen al núcleo de la aplicación de transformación. Entonces, por supuesto, si estos tres son los que generan a la imagen de R3, estos no están haciendo ningún ejercicio en la generación, porque son 0. Es decir, que al final me daría que la imagen de R3 por F sería generada por solamente la imagen de este vector. Y como f de este vector es diferente de 0 porque el B sub 3 lo escogí fuera del núcleo, en consecuencia que la dimensión de la imagen de f de R3 me está dando 1. Note que esta es una manifestación de un teorema. Mire, la dimensión del núcleo es 2. La dimensión de la imagen, en este caso, es 1. Y la dimensión del espacio de salida es 3. Es una verificación de un teorema que se prueba con un argumento muy parecido que dice que la dimensión del núcleo de la transformación más la dimensión de la imagen, fíjese que este núcleo está en R3, más la dimensión de la imagen de F, que esta está en R4, en el espacio de llegada, debe ser igual a la dimensión de R3. Es decir, que si este es de dimensión 2, como lo asumí, este tiene que ser de dimensión 1. Y si este teorema es cierto, y el núcleo fuera de dimensión 1, la imagen sería de dimensión 2, para que diera siempre 3.
Y si acaso, el caso más interesante, el núcleo de dimensión 0, necesariamente la imagen tiene que dar de dimensión 3 para que dé 3. Y en ese caso, la imagen de la transformación, o f de R3, como es de la misma dimensión que R3, es un subconjunto de R4, ¿sí? Pero de dimensión 3. Es como una copia de R3 en R4. Hay muchos resultados interesantes sobre teoremas de dimensión.